La presidenta Claudia Sheinbaum esta semana ya adelantó que viene una reforma electoral, que mandará una reforma electoral al Congreso, donde se habla de hacer algo con el Instituto Nacional Electoral. También habló de la posible desaparición de los senadores y diputados plurinominales. Y para empezar a analizar esta reforma, porque evidentemente tendremos que tener muchas mesas al respecto, invité a dos conocedores del tema electoral, como hay pocos en México. Ambos fueron consejeros del Instituto Federal Electoral en su momento. Y pues tú, Benito, también del INE. Tú hiciste la transición, ¿no? Del IFE al INE, ¿no? Benito Nasif. ¿Qué tal, Leo? ¿Tú también, Arturo? ¿También, sí, Arturo? a mí me tocó Arturo estar en el Sánchez IFE también, y en ¿no? el INE. Entonces, bueno, les tocó la transición de federal a nacional. Pero les doy la bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Pues se enojó, al parecer, Benito, la presidenta, con el voto de 5 de los 11 consejeros del INE, un voto minoritario, que decían que no había que declarar la validez de la elección judicial. Y pues parece ser que tienen los días contados los consejeros de electorales. Por lo menos yo así lo interpreto, no sé cómo lo vean ustedes. Pues hubo dos intervenciones de la presidenta Sheinbaum en relación a el INE, su papel Sí. en estas elecciones judiciales y después su futuro. Sí. Y creo que en la primera intervención la presidenta reaccionó de manera fuerte Sí. ante algo que evidentemente no le gustó, que fue la votación en el seno del Consejo General del INE de cinco Bueno, de los 11. ganaron 6, ¿no? O sea, ganó. Los 6 ganaron Sí. y votaron a favor de la validez de la elección. Claro. Pero hubo 5, sí, que votaron en contra. Sí. Y la presidenta Sheinbaum, desde luego que salió antes a defender la elección como Sí. una elección perfectible, pero al mismo tiempo había sido un éxito, Sí. fue lo que dijo. Al mismo tiempo que critica a esos consejeros que llamó conservadores, Sí. dice, yo creo que de manera incorrecta, que se extralimitaron porque votaron por la anulación de algunas casillas. Correcto. Y digo incorrecta porque la Constitución, en el propio artículo 96, le otorgó esa facultad al INE, Sí. que normalmente no tiene en otro tipo de elecciones, que es la de declarar la validez de la elección. ¿Sí? Generalmente quien declara la validez de la elección, pues es un órgano independiente al INE, porque... Que es el tribunal. Que es el tribunal. Sí, electoral. Sí, el tribunal electoral. Pero en este caso, la misma reforma que presentó la presidenta Sheinbaum le dio esa atribución al INE de declarar la validez de la elección. Y bueno, pues cinco de los 11 consejeros dijeron que no había condiciones para declarar la validez de la elección. Nunca había ocurrido eso porque hasta ahora nunca el INE se había pronunciado sobre la validez de las elecciones que el propio INE organiza. Sí. ¿Sí? Entonces, pero me parece, y eso debe reconocerse, que la propia presidenta reconsidera, ¿sí? Y luego sale a decir que la reforma, en todo caso, no se haría sino hasta después de las elecciones de 2027, las elecciones intermedias. Sí. Y sus declaraciones, sin embargo, fueron interpretadas de manera que, bueno, pues es inminente la reforma. Claro, totalmente. Y la reforma significa la remoción de la actual composición del Consejo y incluso activó a los propios radicales dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados y el Senado, que estamos listos para desempolvar el Plan A y que fue el que dejó López Obrador. Pero me parece que de manera prudente la presidenta Sheinbaum en su segunda intervención
desactiva esto por lo pronto. A ver, Arturo, el último plan que propuso López Obrador para cambiar al INE era bajar de 11 a 7 consejeros y que se eligieran por voto popular. Sí, esa es una parte. Ese era básicamente el contenido del Plan A. Sí. El 5 de febrero del año pasado, el presidente López Obrador mandó una iniciativa, que por cierto está viva. Sí. Esa podría ser discutida, en donde establece otros elementos de cambio al Instituto Nacional Electoral. ¿Esa qué trae, Arturo? Esa trae básicamente, retoma lo que ya venía en el plan anterior, que es un poco más grave de lo que significa para cambiar al instituto, porque tocaba la primera versión al servicio profesional electoral. Servicio profesional electoral que le da, es el corazón del trabajo organizado del instituto, se pretendía que fuera temporal, que se contrataran solamente para las elecciones y que se redujera mucho. Desaparecían las juntas distritales y solamente aparecían algo similar en los momentos electorales. Y eso era lo que resultaba peligroso sobre el Instituto Nacional Electoral. Pero lo que la presidenta sí dijo en sus intervenciones del martes y del miércoles era que se buscaría reducir el costo del Instituto Nacional Electoral. Correcto. Eso a mí me preocupa mucho, porque todas las ideas para reducir el costo, además de reducir al Instituto Nacional Electoral en su servicio profesional electoral, implicaban la otra parte de las propuestas: eliminar a los soples, eliminar a los tribunales electorales locales, fundir oficinas del Instituto Nacional Electoral que tienen funciones completamente distintas, como organización y capacitación, por ejemplo, y este tipo de asuntos, incluso reduciendo el número de consejeros electorales, que en otro sentido serían electos también en una elección popular. Entonces, ya vimos lo que eso significa. Bueno, pues serían consejeros de acordeón. Pues sí. ¿no? Ahora, el tiempo sí es importante porque, no me quedaba claro lo que dice Benito de que la presidenta pospone la reforma hasta después del... ¿Cuándo dijo Benito? Del ¿Lo 27. dijo hoy? Lo dijo ayer. Lo dijo ayer, que al 27. A ver si nos los pueden explicar. Lo que yo entendí de lo que dijo ayer es que no estaría lista para este septiembre la reforma. Lo cual puede ser, lo que dice Benito, que se va hasta después de la elección del 27 o que se va para febrero, marzo del año que entra. Lo cierto es que si quiere que cualquier reforma esté vigente para la elección del 27, tendría que estar lista en mayo del 26. Del mayo del 26, antes de que empiece el proceso electoral. 90 días antes de que empiece el proceso electoral. Y eso, bueno, nos mete en tiempos. Ahora, la presidenta también hizo referencia al costo de las elecciones, que es distinto al costo del INE. Y lamentablemente sí dijo que no podían costar 18,000 millones de pesos como costó la elección del Poder Judicial. Bueno, la elección del Poder Judicial costó 8,000. Tienes toda la razón. Sí, correcto. Bueno, el problema por cierto, había pedido el INE 14,000, creo, ¿no? O 15,000, ¿no? Yo creo que más o menos o más. Pero en todo caso, bueno, si se conforma con una elección en la que no hay voto para los mexicanos en el extranjero, no hay voto para personas en prisión preventiva, no hay PREP, no hay más que la mitad de las casillas, bueno, pues es entonces lo que preocupa de qué tipo de democracia y qué tipo de calidad de la jornada electoral está pensando la presidenta. Déjenme hacer una pausa y quiero regresar y les voy a preguntar, porque yo sí estoy preocupado de que haya una reforma electoral y en el mismo tenor que ha hecho la Cuarta Transformación de o desaparecer la autonomía o apoderarse o controlar a los organismos autónomos, que esto acabe igual con el INE. A mí sí me preocupa, creo que esa es la preocupación que tenemos muchos, ¿no? Que caiga el INE como cayó el Poder Judicial, como acabaron con el INAI, en fin, y quiero ponerlo sobre la mesa.
Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos con Arturo Sánchez y Benito Nasif, dos expertos electorales, porque pues ya empezamos con la discusión de la reforma electoral. Era obvio, se había anunciado, no tenemos que sorprendernos. Benito, lo que nos preocupa a muchos es que le vayan a meter mano al INE y el INE vaya a ser una institución que acabe siendo controlada por el partido gobernante. Por cierto, tengo que decirlo, como ya controlan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Es una preocupación también tuya? Sí, desde luego que debe ser una preocupación de todos aquellos que queremos elecciones organizadas por una autoridad independiente y autónoma. Sí. Como lo ha sido el INE. Como lo ha sido el INE, así claro. es. Y que la integración del Consejo General sea el resultado de un gran consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, que incluya a la oposición. Claro. Me parece que ese es el modelo que funcionó en el pasado, ¿sí? Y que es el modelo al que debemos regresar. Y digo debemos regresar porque en la última ronda de renovación de consejeros electorales, renovación parcial, sí. En lugar de ese consenso hubo sorteos. Sí. Y se eligió de manera aleatoria entre las quintetas que había armado Morena en la propia Cámara de Diputados. Sí. Y se hizo a un lado por completo a la oposición. Creo que eso no debe pasar. ¿Sí? Sí. Ustedes fueron, por ejemplo, parte de consejos del INE donde hubo consenso de las fuerzas políticas. Totalmente. Había diferencias, ¿no? Totalmente. No es que ustedes fueran una correa de transmisión, por cierto, eso también hay que decirlo, de los partidos al Consejo, ¿no? Es que lo que dice Benito es importante. Hay un comité evaluador. Sí. Los que quieren ser consejeros se inscriben, el comité evaluador dice quiénes son los idóneos y no dice quién, sino forma quintetas. Sí. Y dentro de las quintetas, las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados se ponen de acuerdo. Así es. ¿Eso crees que ya ese sistema no funcionó en la última vez? La última vez, la selección de esas en la integración, ¿sí?, del comité técnico evaluador, hicieron a un lado a la oposición. Ok. ¿Sí? Entonces tuvieron un comité técnico evaluador sesgado. Sí. Hizo su trabajo, entiendo que lo hicieron lo mejor que se pueda, pero el resultado de eso fueron quintetas seleccionadas por un grupo de personas que no tenían el respaldo más amplio que incluía a la oposición. Sí. Y luego, una vez que ellos presentan el resultado de su trabajo, que son las quintetas, en vez de sentarse a negociar, ponerse de acuerdo, ¿sí?, deciden desde un principio ir al sorteo. Sí. Sí. Y ya. Y ya. Y así, Sí, háganle como quieran. Háganle como quieran, y así se eligió la última ronda. Pero entonces ya la preocupación ya ocurrió, ya el INE está controlado, diríamos. Sí, yo diría que como fue un sorteo y fuera del consenso, pasó de todos. Y no sabíamos cómo se iban a comportar los consejeros. El hecho es que los 11 consejeros actualmente generaron una división muy clara que se manifiesta en esta votación 6-5. Sí. A veces han ganado un bloque, a veces ha ganado el otro. La presidenta no logró a lo largo de todos sus primeros años de presidenta lograr siquiera nombrar a la secretaria o al secretario ejecutivo del instituto. Sí, que es fundamental, por cierto. Y de hecho, ahorita todavía hay encargados de despacho en oficinas muy importantes del INE. Y esa falta de consenso al interior del INE es producto de la falta de consenso entre las fuerzas para nombrar a quienes conforman el instituto. Pero sí te preocupa a ti también. No, me preocupa mucho. Porque la forma más democrática sería que hubiera un comité de notables y que ese comité fuera
el tiempo que no dependiera de cada elección de consejeros. Sí. Mira, el año que entra, 3 de los 5 consejeros que votaron en contra de la validez se van. Sí. ¿Sí? Y va a haber un nuevo comité que puede repetir la experiencia pasada y que en consecuencia pues tengamos otra vez, ahora sí, ya no una división 6-5, sino una división pues quizá 9-2 o algo así, y que sea completamente cooptado por un interés político. Ahora, déjenme preguntarles, en la medida en que ya Morena controla el tribunal con una mayoría de 3 de 5, que por cierto será ampliada ya pronto a 5 a 7 con la reforma, con la elección judicial, ¿importa que, o sea, si al final quien toma las decisiones, Benito, quien es la última instancia es el tribunal, ya está capturado por Morena, ¿importa que también esté o no capturado el INE? Sí, importa mucho. ¿Sí? La integración del Consejo General del INE. Sí. El INE es el que mueve primero, digamos, en esta... Pero el otro mueve al final. El otro mueve al final, Sí. pero el INE pone la agenda. ¿Sí? Ok. Y esa digamos... autoridad que tiene el INE de poner la agenda es crucial para el tribunal, porque finalmente lo que resuelve son las impugnaciones en contra de los actos que del INE. Del INE. Claro. Y mover en segundo lugar, Sí. pues a veces... no es tan fácil, no tienes todas las opciones abiertas, puedes pedir que se regrese el asunto al INE, pero el INE es una institución fundamental. Sí. ¿Sí? A pesar de que no es la que tiene la última palabra. Ok. Y para el tribunal es mucho más costoso devolver un asunto en donde hay una mayoría 9-2 de consejeros electorales, claro, cuando tienes una división 6-5. Sí. Por eso sí importa el saque que hace el INE y la forma como el tribunal tiene que interpretar la ley, porque finalmente es lo que hace el tribunal. Hay razones en diferentes niveles y el tribunal tiene que elegir, pero como tú dices, ya hubo una elección, va a haber ya 7 magistrados en el tribunal electoral y salieron 2 magistrados que estaban también en los acordeones. Claro. En consecuencia, pues ya no va a ser, no, hombre, ya no va a 3-2, 5-7. sino 5-7. Déjenme, me queda un minuto de programa y si quiero, pues, poner en la mesa. Al final, las reformas electorales que funcionaron fueron porque hubo un consenso entre el gobierno y la oposición. El gobierno en ese momento, PRI, PAN, lo que sea, y la oposición. Sería un error que solamente Morena y sus aliados ahora impongan una nueva reforma electoral, ¿no? O sea, no se vería bien, por lo menos, por decirlo menos, Benito. Yo pienso que sí, que sería un error, sería un retroceso, ¿sí? Si de manera unilateral el oficialismo impone su propia versión de lo que deben ser las instituciones electorales. Sí. Creo que en México avanzamos en la medida en que estas reformas fueron producto de consensos muy amplios, con una visión de Estado, no de la mayoría pasajera que tiene el gobierno. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá el contrapeso que tenga Morena sean sus propios aliados. Desaparecer plurinominales. Sí, ya no entramos a eso, pero... Ya no sería tan sencillo para el PT y para el Verde. Y sí necesitan los votos para la mayoría calificada. Totalmente. Entonces ahí va a haber un debate y ojalá se abra el espacio para poder construir alternativas que sí son necesarias. Hay muchos temas necesarios de reformar. Claro. Pero no así y no solamente pensando en el dinero, sino pensando en la democracia, que es lo que no se ve. Oye, ya estamos listos para la urna electrónica. Ya podemos dejar de votar como en el siglo XIX con papel y crayón. Yo creo que no es una cuestión tecnológica. No, claro que es una cuestión cultural. ¿Sí? De construir la confianza de los votantes, ¿sí? de los políticos, ¿sí? En torno a la urna electrónica. Algunas me preguntaron, oye, ¿tú envidias lo que pasa en Brasil?
envidio la confianza que tienen los brasileños Claro, bueno, en hasta sus urnas hasta en electrónicas. Venezuela, por cierto, en Venezuela, y los resultados ahí están, ganó la oposición, por cierto, Pues digo, sí. no, nunca lo... no, Lo pero- hemos hecho siempre gradualmente. Hagámoslo gradualmente. Muy bien. Gracias y estaremos en contacto desde luego con los expertos como Benito y Arturo para seguir hablando de este tema electoral. Les Gracias, agradezco Leo. mucho su Muchas presencia gracias. y muchas gracias a usted. Muy buenas noches.